¿Qué es una Yo, disolución? yo cuando dos sustancias, pues se hacen una sola. Ok, ¿quién dijo yo? Musiño Nava y Ana Camila. A ver, Musiño, ¿cómo que dos sustancias se hacen una sola? No lo entendí. Por ejemplo, me imagino cuando le echas chocolate a la leche, ¿no? El chocolate se va a diluir y ya se juntó luego con la leche. Ok, entonces sería una mezcla. Sí, bueno, yo siento que sí, también. Ok, ¿qué tipo de mezcla sería? Hay dos tipos de mezcla. Está la homogénea y la heterogénea. Y en este caso, ¿qué tipo de mezcla sería? La homogénea, Sería creo, una mezcla homogénea. sí. Entonces, una disolución sería una mezcla homogénea. Sí, porque ya ¿Ok? luego no se va a poder identificar exactamente. Está formado de dos, digamos que de dos componentes. Puede tener más de un componente, pero generalmente son dos componentes. ¿Cómo se le llaman esos componentes? El que se Mm, encuentra en menor proporción y el que se encuentra en mayor proporción. ¿Cómo se llama el que se encuentra en menor proporción? ¿Soluto? Soluto es el que se encuentra en menor proporción y el que se encuentra en mayor proporción, ¿cómo se le llama? ¿Solvente? Ok. Solvente viene de, bueno, así le llaman los gringos, solvente, ¿sí? Pero debería de ser disolvente, Ah, bueno, sí, sí, soluto sí. y disolvente. Perdón, ¿cuál es el más pequeño? El soluto, Soluto. Gracias. soluto es el más pequeño, el que se encuentra en menor proporción, y disolvente es el que se encuentra en mayor proporción. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Dice su compañera, tengo esto, tengo pues agua, le voy a agregar, Hasta podría ser agua con café y azúcar. ¿Eh? ok, si son más de también tenemos la posibilidad de tener más de un componente, ¿sí? Pero para poder expresar lo que queremos, necesitamos expresarlo componente por componente. Entonces sigue siendo la misma definición, soluto, disolvente. Ok, acá tenemos en este recipiente, tenemos agua, tenemos sal, y le estamos agregando pues sal a esta agua. Ok, ¿qué pasa si le agrego unos granitos, solo unos granitos al agua, señorita? ¿Qué pasaría? Probablemente la sal ya no, o sea, se junte Solo al unos agua. granitos, solo unos granitos. Pues nada, ¿Qué pasaría entonces aquí con el agua? no estaría siendo afectada. Entonces, ¿qué vería yo aquí en el agua? ¿Qué vería aquí en mi disolución? ¿Cómo que qué vería? Sí. ¿Podría ver a los granitos de sal? No, No. Es decir, ¿qué le pasaría a la sal? se disolvería. Se disolvería por completo, ¿sí? Entonces, si tengo poco solvente, perdón, si tengo poco soluto, en la disolución tengo una, ¿se conoce así? Solución insaturada. Así se le conoce. Sí, le agrego poco soluto y entonces de inmediato se disuelve. Ahora, ¿qué pasa si sigo agregando de esto, señorita? Bueno, yo me imagino que va a tardar un poco más en disolverse. Ok. Si sigo agregando esto, llega un momento que aquí en el agua no soporta al soluto y dice su compañera va a tardar un poquito más en disolverse. Como que va a estar concentrada, ¿no? Va a estar concentrado. Dice su compañera que se va O a concentrar más. saturada, algo así. Entonces,
Cuando pasa esto, cuando se ve, en teoría, el primer granito, cuando el primer granito ya no se disuelve, cuando el primer granito ya no se disuelve, entonces se dice que tenemos una solución saturada. Es decir, aquí tenemos un granito de sal que ya no se disolvió. En ese momento, en cuando tenemos el primer granito que ya no se disolvió, cuando aparece el primer granito que ya no se pudo disolver, entonces tenemos una solución saturada. ¿Y qué pasa si seguimos agregando sal? Se va a sobresaturar, porque Muy como dices, bien, si ya uno ya no, si cuando uno ya no se disolvía ya era saturada, cuando ya muchos ya no se disuelven, pues ya sobresaturada. efectivamente, entonces ahora tenemos una solución sobresaturada. Seguramente Profesor, ustedes, perdón, cuando se está sobresaturado, igual se le puede llamar suspensión. no, esa es otra cosa. Ahorita si quieren vemos la diferencia. Seguramente han visto esto cuando preparan su café con azúcar, le agregan una cucharada y le están dando vueltas, le agregan otra cucharada, le dan vueltas y se les olvidó que ya le habían agregado azúcar, le vuelven a agregar otra cucharada y pues no se dan cuenta hasta que terminan el café y hasta el fondo del café pues, aparece todo el azúcar ahí, apelmazada, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Que le agregaron tanta azúcar que fue insuficiente la cantidad de agua con café que tenían para poder sostener el soluto en una sola fase y ya se forman dos fases. O sea, profe, es como si el agua hubiera perdido su, bueno, ya estuviera su máximo tope de disolución. Así es, así es. Pero su compañera mencionó algo hace rato. Bueno, usted mencionó algo hace rato, que deberíamos de tener una sola fase para que sea una disolución. Entonces, ¿qué se hace para tener una disolución? ¿Cómo podemos hacer que estos granitos desaparezcan aquí, señorita? ¿Qué Pues podría ser? agregando más agua. Podemos agregar más agua, pero entonces ya no tendríamos una solución sobresaturada. Nos regresaríamos a una solución insaturada. ¿De qué Ajá. otra forma podríamos hacer que estos granitos desaparezcan? Este, quitándolo, sirviendo, por ejemplo, hirviendo el agua, yo me imagino que se Calentando disolvería. el agua, efectivamente, uno de los factores que podemos hacer o que podemos mover para que esto sea una disolución, pues sería calentando, elevando la temperatura, hacemos que estos granitos empiecen a vibrar y entonces se empiece a incorporar al medio, se empieza a incorporar al medio, regresando o teniendo ya una solo fase homogénea. Sigue siendo una solución sobresaturada porque tiene más soluto del que pueda soportar a temperatura ambiente. ¿Sí? Esta solución homogénea solo es posible tenerla si tenemos esto, y esto lo tenemos a una temperatura mayor a la temperatura ambiente. Ahora, su compañera mencionó dos cosas. Claro, chicos. Tensión y emulsión. Ok, señorita, ¿qué es una suspensión y qué es una emulsión? Hace rato lo mencionó. Yo, Ajá. una suspensión sería que ya quedaran los granitos ahí. Ok, nos olvidamos del agua y la sal.
porque eso se aplica a otros tipos de compuestos. ¿Qué conoce con el nombre de emulsión? ¿Dónde lo he escuchado? Y nombre de suspensión, ¿dónde lo he escuchado? Suspensión en medicamentos. Suspensión de medicamentos, ¿sí? ¿Cuándo tenemos una suspensión? ¿Lo ha visto alguna vez físicamente? Realmente lo he escuchado, pero no lo he logrado identificar. Bueno, cuando tenemos un sólido y ese sólido, como dice el nombre, se encuentra suspendido en el líquido, tenemos una suspensión. Entonces, en el caso de los Ah, ya sé, medicamentos, ya sé. A lo sí, mejor es cuando le tienes que mover antes al agitar el medicamento, ¿no? efectivamente, el sólido se encuentra suspendido, pero es un sólido grande, es una partícula grande. Entonces, solo se encuentra suspendido mientras tengamos, digamos que el soluto, que en este caso sería el líquido, se encuentra agitado. Como agitamos, entonces el sólido se encuentra disperso en toda la disolución. Entonces tenemos aquí, Y probablemente en la emulsión sea cuando es mínimo, ¿no? Bueno, sí, cuando es mínimo, la ¿lo que perdón? suspensión. Cuando la suspensión es mínima, sería emulsión. Ah, bueno, igual tenemos un sólido suspendido en un líquido, tenemos una emulsión, pero en el caso de la emulsión, el sólido es muy, muy pequeño, o sea, las partículas de sólido son muy pequeñas. En el caso de la suspensión, las partículas son muy grandes, son tan grandes que son afectadas por la gravedad y entonces, pues como son afectadas por la gravedad, tarde o temprano, si no tenemos la solución agitada, si no agitamos al líquido, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano va a ocurrir esto. En el caso de la suspensión, Ahí es cuando se queda hasta abajo, ¿no? se queda hasta abajo. Ya acá lo que tenemos, pues ya no tenemos una disolución porque tenemos una fase, una disolución, bueno, una mezcla homogénea. Bueno, perdón, esta es una mezcla homogénea, la suspensión es una mezcla homogénea, pero si no agitamos, entonces tenemos dos fases. Sería una mezcla heterogénea. O sea, en una suspensión pasamos de una mezcla homogénea a una heterogénea. Y como lo mencionó usted, ese es el caso de los medicamentos. Se ve mucho en el Pepto-Bismol, este es el que tenemos así como que siempre visualizado, que dice que se agite antes de usar, porque tenemos ahí partículas suspendidas muy grandes y si lo dejan reposar, pues esas partículas se van al fondo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la emulsión? Pues agitar un poco para regresar a la suspensión. ¿Sí? Si no, en caso contrario, lo único que nos estamos tomando es el disolvente y pues el principio activo, que es el que está aquí, pues no lo tomamos, está hasta el fondo. ¿Sí? Por eso es importante agitar. También se da mucho en los jugos. Cuando ustedes compran un jugo, si es un jugo embotellado, dice ahí claramente agitar antes de consumir. Pues este en el caso, por ejemplo, el del Pumex, el vidrio es transparente, lo pueden ver. Si no está agitado, se ve en la parte de abajo como el sólido ya se depositó. Esa es una suspensión. Ahora, ¿qué es una emulsión? Pues en una emulsión las partículas son tan pequeñas que se encuentran siempre de esta forma. No precipitan. ¿Me puedes dar un ejemplo de una emulsión? El ejemplo clásico, Eh, La emulsión de Scott, ¿no, profe? perdón. Hay un medicamento que se llama la emulsión de Scott. Ok, ok, algo general que todo mundo conoce. Todo mundo, tal El vez, agua con aceite. el agua con aceite, no, esa no sería una emulsión. Se puede Ok. formar una emulsión del agua con aceite cuando tenemos muy poquito aceite y agitamos mucho, 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 mucho. Tenemos una emulsión de agua con aceite, ¿sí? Pero ese no sería el ejemplo característico de emulsión. Se lo toman muchas personas en la mañana. La leche. La leche es un ejemplo de emulsión. La leche es un ejemplo de emulsión. Otro ejemplo de emulsión es la sangre.
La sangre es un ejemplo de emulsión. Por eso cuando lo ponemos a centrifugar, se puede separar la sangre del suero de la sangre, del plasma. ¿Por qué? Porque pues simplemente aplicamos gravedad, una alta gravedad, así aplicamos la fuerza centrípeta y automáticamente las partículas suspendidas se van hasta el fondo. Ese también sería un ejemplo de emulsión. Bueno, ok, Profe, entonces, ¿la ya, mayonesa también es una emulsión? sí, pero esa es una emulsión sólida, sí, también es una emulsión, señorita, es una emulsión sólida, sí, ok, a ver, entonces hasta aquí queda claro lo que es una disolución. En una disolución podemos tener un soluto o más de un soluto, pero cuando nos referimos específicamente a la disolución, solo se toma en cuenta un soluto, ¿sí? Ahorita vemos a qué me refiero. Y un disolvente. El disolvente es aquel que se encuentra en mayor proporción. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el caso del medicamento, acá tenemos al soluto, que son partículas muy pequeñitas, y ya cuando se deposita vemos que era muy poquito lo que tenía de esas partículas. Se puede ver hasta el fondo. Incluso el líquido se ve translúcido en algunos casos. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a la parte de problemas. Vamos por acá. Para la parte de disolución, como es en agua, tenemos las diferentes formas de expresión de la disolución. Una forma de expresión de disolución sería masa, 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 que en este caso, como este parcial se trabaja con el agua, en este parcial no se toma en cuenta, pero lo vamos a ver también. Masa, volumen, estas son expresiones de la concentración. Masa, 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 volumen, y volumen, volumen. ¿Sí? También hay otras más, que es la única que vamos a ver en este caso, algo que se llama molaridad. La molaridad se define como el número de moles sobre el volumen de la disolución en litros. ¿Qué es eso? Ya lo veremos más adelante. Ahorita vamos con la sencillita. Repito, estas son expresiones de la concentración. La concentración se puede expresar en masa, 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 volumen y volumen, volumen. Y específicamente en química se trabaja algo que es molaridad, donde la molaridad también es una forma de expresión de la concentración, donde N significa el número de moles del soluto, escríbanlo, N es igual al número de moles del soluto, y V es el volumen de la disolución expresada en litros. De tal manera que las unidades de la molaridad son mol sobre litro. Profe, ¿qué significaba V? Volumen de la disolución Gracias. expresada en litros. Ok. Señorita, ¿cómo se llama la que estaba participando? Se me olvida luego. Muciño Nava, Joana Camila. Ok. Listo, música. Es profe.
Entonces, tengo aquí, un matracito. Y pues esto tiene un volumen. Debo de aclarar algo. Este matraz, ¿cómo se llama este matraz? ¿Alguien me puede decir cómo se llama este matraz? Atrás de Erlenmeyer. Ok, matraz de Erlenmeyer. Este matraz se supone que solo se utiliza para trasvasar, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que no es un buen uso, no, es solo un recipiente, no es un matraz para medir disoluciones. Para medir disoluciones utilizamos ya sea este que conocemos que está aquí, ¿cómo se llama ese? Es una probeta, ¿no, profe? Es una probeta. Para medir disoluciones no se utilizan matraces como el que tenemos aquí, ese es un matraz Erlenmeyer, sino que se utilizan instrumentos volumétricos, por ejemplo, la probeta graduada, que es más específico. Se puede utilizar también una pipeta, pero hay de pipetas a pipetas. ¿Sí? La pipeta que tenemos aquí, esta pipeta es una pipeta que se llama volumétrica. ¿Sí? Donde específicamente tiene un volumen aquí determinado. Y puede ser de 1 mililitro. Y únicamente mide 1 mililitro. ¿Sí? Hay diferentes formas de pipetas volumétricas. Puede ser nada más una pipeta graduada y esta no se utiliza para medir volúmenes. Para medir volúmenes, específicamente en química, se utiliza la pipeta volumétrica o también se utiliza para medir volúmenes específicos, para preparar específicamente las disoluciones molares, que serían estas, algo que se llama matraz aforado. Donde parece un balón, matraz balón, ¿sí? Pero en la parte de arriba, aquí en la parte de arriba tiene una rayita.
Esa rayita se llama línea de aforo. Y el matraz tiene un volumen específico, por ejemplo, puede ser de 1 litro. Y este recipiente como tal, mide 1 litro exacto. Cuando llegamos a este punto, aquí se forma un menisco cóncavo. Y en el caso de las soluciones translúcidas, el menisco cóncavo se forma hacia abajo. En el caso de las disoluciones que no son translúcidas, que son opacas, por ejemplo el petróleo, el menisco cóncavo se forma hacia arriba. Y entonces se considera que tenemos 1 litro de disolución, siempre y cuando ese menisco, ya sea que se forme hacia abajo o hacia arriba, toque la rayita de aforo. Específicamente nos sirve para medir exactamente el volumen que tenga este matraz. Hay matraces de 20 mililitros, de 25, de 50, de 100, de 250, de 500, de 1 litro, de 2 litros. ¿Sí? Son matraces volumétricos. Insisto, estos son de precisión para medir volúmenes exactos. El matraz, la pipeta volumétrica, perdón, la probeta, la pipeta volumétrica y el matraz aforado. Sí, matraz aforado. ¿Cuáles no son para medir volúmenes? Que se llama matraz Erlenmeyer, que se utiliza para trasvasar, y este otro, que también es muy recurrente en este caso. Dejemos borrar. Y que en este caso sería pues el vaso de precipitados. Estos solo sirven para trasvasar líquidos. ¿Ok? Bueno. Entonces, en el caso de las disoluciones se utilizan estos instrumentos. Supongamos que tomamos un matracito de este tipo, un matraz volumétrico, y que este matraz volumétrico tiene un volumen, no de 1 litro, sino de 50 mililitros. Y que en este matracito agrego un poquito de sal a ver, ¿cómo se llama ese compuesto? Carbonato de calcio, ¿no, profe? Carbonato de calcio, muy bien. Agrego unos... Agrega. Mucho 20. Vamos a agregar 5. 5 gramos de carbonato de calcio. ¿Sí? Entonces, tengo 5 gramos de carbonato de calcio. ¿Cómo reporto su concentración? Depende de lo que yo quiera reportar. Puede ser una concentración masa-masa. Bueno, si quiero reportar una concentración masa-masa, entonces debo de pasar esto a masa, porque esto está en volumen. Entonces vamos con la primera.
Supongamos que el líquido que tenemos aquí es agua, ¿sí? Es decir, son 50 mililitros de agua. Entonces, ¿cómo reporto esto? Pues resulta que la densidad del agua, la densidad se expresa con este simbolito y la densidad del agua varía de acuerdo a la temperatura, pero de forma genérica, la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. Entonces, si tengo 50 mililitros, puedo decir que tengo 50 gramos. Así que la relación masa-masa, en este caso sería concentración es igual a 5 gramos de carbonato de calcio sobre la masa. La relación masa-masa, voy a ponerlo bien porque no estamos poniendo bien. Y diría 50 gramos de H2O. Efectivamente. Vamos a ver, concentración masa-masa. La concentración masa-masa sería, pues, masa de quién, masa del soluto, entre la masa del disolvente. Así que en este caso sería 50 gramos del soluto, que sería el carbonato de calcio, entre los 50 mililitros de agua. ¿Cuánto me quedaría entonces? No se le pone el nombre del disolvente, se le conoce que es agua nada más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? 5 entre 50, ¿cuánto sería? 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1 ¿qué? De concentración. No, ¿qué tenemos Gramos que ver? sobre mililitros. Muy bien. Gramos sobre mililitro ¿de qué? De CaCO3. Así se expresa. Así se expresa. Es decir, no se toma en cuenta que estos mililitros corresponden al agua, se obvia que eso corresponde al agua. Esta forma de expresión de la concentración la pueden ver en los envases que tienen de los alimentos, de los envases de los alimentos. Si por ejemplo vemos, a ver, pues me ve, tengo por acá la mano un envase. No, no tengo nada en la mano. ¿Sí? Tendría que buscar ahí algún alimento. Pero en los envases de los alimentos vienen las cantidades de las sustancias que tienen cuando estas tienen una concentración másica. ¿Sí? Este es un ejemplo de concentración, expresión de la concentración, masa, perdón, este es 50 mililitros. Aquí lo puse mal. Lo puse mal. Serían 50 gramos. 50 gramos. O sea, profe, más o menos sería como que por cada gramo de H2O hay un 0.1 gramos de CA, no, de CaCO3. Así es, señorita. Así es, lo dijo muy bien.
Gramo sobre gramo. Así. Esta es una relación masa-masa. ¿Ok? En este caso se reconoce que la masa corresponde al agua. Sin embargo, el agua casi prácticamente no se maneja en estado sólido. Sí, es raro que lo vayan a encontrar de esta forma. Esto se maneja más bien cuando tenemos un sólido sólido, ¿sí? Y cuando tenemos ese tipo de casos que tenemos masa volumen, entonces sí quedaría como lo había puesto. En ese caso, entonces, la concentración sería la masa del soluto entre el volumen del disolvente. Repito, este tipo de concentraciones son muy usuales que las encuentren en los alimentos. ¿Por qué? Porque pues el gobierno obliga a expresar ese tipo de concentraciones, debe de ser específico en los alimentos, volumen del disolvente. Así que en este caso quedaría 5 gramos de CaCO3 entre 50 mililitros. Y como dijo su compañera, ¿qué quiere decir eso? Pues por cada mililitro yo tendría 0,1 gramo de carbonato de calcio. O en el caso de arriba, por cada cada gramo de agua, yo tendría 0,1 gramo de carbonato de calcio. La diferencia es la forma de expresión, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Insisto, eso dependiendo del caso, qué es lo que tengamos a la mano. El primero se utiliza para mezcla sólido-sólido, el segundo para mezcla sólido-líquido. Vamos con la expresión volumen-volumen. Esa seguramente todo el mundo la conoce. A ver si la conocen. Yo sé que están chiquitos y que no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero en una botellita de estas, una botellita de esas que utilizan para las fiestas. ¿Cómo se llaman esas botellitas que tienen para las fiestas? Que ustedes no las usen porque no pueden usarlas porque son menores de edad. ¿Cómo se llaman estas botellitas? ¿Alguien me puede decir? Caguamas. Una caguama, dice su compañero. De forma genérica, caguama, tequila, Cerveza, ¿son bebidas qué? alcohólicas. Alcohólicas. Ok, si se van a una bebida alcohólica, tiene que tener una... Ok, si se van a esa bebida alcohólica, en la parte de abajo dice grados.
o en algunos casos viene por ciento. Entonces, dependiendo de la bebida, por ejemplo, la cerveza, dependiendo del tipo de cerveza, es una cerveza clara, tiene 4.5 grados. 4.5 grados de alcohol. Si es una cerveza oscura, pues pueden encontrarla hasta con 5.5, 6, así es alemana, 7, 8 grados de alcohol. Las rusas, por ejemplo, tienen un alto grado de alcohol. Si es un tequila, pues tendría unos 37 grados de alcohol. Si es un whisky, tendría como hasta 40 grados de alcohol. Profe, Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿y el mezcal cuántos grados de alcohol tiene? Ese tiene un poquito más, no lo recuerdo, no tengo ahorita ninguna botella de mezcal, señorita, pero parece que está todavía más fuerte que el tequila. Sí, bueno, el mezcal sí es más fuerte que el tequila. Sí, sí, entonces debe de tener mayor contenido de alcohol. Bueno, en este caso los grados significan volumen y es un porcentaje de volumen. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una bebida tiene 40 grados de alcohol, quiere decir que por cada, vamos a poner un ejemplo, volumen, si aquí en la etiqueta dice 40 grados de alcohol, que es el caso del whisky, específicamente, ¿qué alcohol se maneja aquí en las bebidas alcohólicas? ¿Alguien me puede decir qué alcohol es? Porque hay diferentes tipos de alcoholes. Lo van a ver de forma específica en los que vayan para química, área 1 y área 2. Pero ¿saben qué alcohol se están tomando cuando toman una bebida alcohólica? Yo sé que ustedes no lo toman, chiquitos. Etílico. El alcohol etílico se llama etanol, ¿sí? Etanol. Químicamente el etanol es CH3, CH2, OH. Sí, este es el etanol. ¿Qué quiere decir? 40 grados de etanol significa que, como es un porcentaje, quiere decir que por cada 100 mililitros de disolución, tenemos que 40 grados significa 40 mililitros. No puedo ponerlos. 40 mililitros corresponden a etanol. Y 60 mililitros serían, pues en este caso, agua o los otros componentes de la bebida alcohólica. ¿Sí? En este caso, lo importante es el soluto, sería el etanol. Así que un ejemplo claro de la forma en cómo se reporta volumen, es en el caso de las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas, por decreto, deben de tener siempre en la etiqueta el grado de alcohol que contiene esa bebida alcohólica. ¿Sí? Y eso es lo que significa. 40 grados de alcohol, de etanol, 40 grados de etanol significa que en una base de 100 mililitros, que sería 100%,
tendría 40 correspondiente a etanol y 60 correspondiente a agua. En el caso que tuvieran nada pura agua, obviamente tiene otras sustancias aparte ahí, ¿sí? Pero la parte importante, el soluto, en este caso el producto que es el importante sería el etanol. ¿Sí? Aquí viene otra parte importante y cabe aclararlo. El etanol es la que debe de tener esta bebida. En las bebidas adulteradas, cuando no se destila bien el alcohol, no tienen etanol, sino que tienen aparte de etanol, tienen metanol. Sí, que es muy parecida esta fórmula. El metanol es CH3, H. Es muy parecido, CH3OH. Sin embargo, si bien este estimula al sistema nervioso y produce reacciones que seguramente muchos de ustedes las han visto cuando son las fiestas, donde la persona se pone melancólica, se pone alegre, empieza a fallarle el equilibrio, esto me produce el etanol, pues en el metanol, dependiendo de la persona, podría llegar hasta la muerte. Puede quedar ciego, lo puede dejar en coma, porque automáticamente va sobre el sistema nervioso central, al ser una molécula más pequeña, pues puede oxidar fácilmente esa parte y pues le puede ir muy mal a esa persona. En las bebidas adulteradas tienen un gran contenido de metanol porque para que tengamos etanol tiene que ser una bebida bien destilada. Bien destilada. Recordemos que esta bebida se produce mediante un proceso de destilación de algún azúcar, se fermenta. En el proceso de fermentación se obtiene un alcohol, se obtiene una serie de alcoholes, y entonces nosotros lo que hacemos en la destilación es quitarle, es un proceso de separación físico, ya saben que es una destilación, por medio de punto de ebullición, separamos y quitamos todo lo que no sea metanol y nos quedamos únicamente con el etanol, que esa sería la bebida que nos venden cuando compramos un licor. Sin embargo, pues si tenemos alcohol adulterado, entonces tenemos un alcohol que seguramente contiene bastante impureza, y una de esas impurezas es el metanol. Dependiendo del grado de metanol que tenga, pues tendremos el grado de alcohol que es nocivo para la salud. Hasta aquí les dejamos porque tengo que aplicar un examen, ¿sí? Nos vemos con su examen en la siguiente clase. Esta última parte ya no viene en su examen. Toda la parte de disoluciones los vamos a ver con lujo de detalle. Ahorita solo describimos para que tengan un panorama general de las disoluciones. Nos vamos a enfocar en un específico porque esa es la única que seguramente no tienen contacto, que sería la concentración molar. Sí, y las otras las vamos a ver, claro, solo como formas de expresión de la concentración, no son complicadas, la única que les complica es esta. Y con eso terminaríamos el curso. Eso lo veríamos ya regresando de vacaciones, porque la siguiente semana sería su examen. ¿Ok? Les voy a dejar también una serie para que se diviertan en vacaciones. ¿Sí? Sería la última tarea. Así que nos vemos, cuídense. La siguiente semana hay examen. ¿Sí?